Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues estamos en historia, una hora con la historia, ni más ni menos que estamos con don Pío Mas, estamos en Informa Radio. Don Pío, ¿cómo estamos? Pues por aquí andamos, estamos en una Bien, situación muy peculiar. bueno, muy complicada y cada semana decimos lo mismo, pero es que, don Pío, esto no tiene viso de mejorar. Bueno, estamos en una situación histórica realmente, ¿no? He escrito una carta abierta a Felipe VI porque ha firmado una amnistía, que para empezar ni es amnistía, pero que aunque lo fuera, significaba un golpe directamente a la Constitución. Es como quedarse sin Constitución. Y la carta más o menos dice así: con motivo del 10º aniversario de su reinado, usted ha dicho que a la Constitución y a sus valores me he ceñido siempre. Ha dicho eso. Valores que se suponen democráticos. Y ha subrayado la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar. Siendo así, tiene usted un enorme problema, pues ha de tratar con un gobierno y unos partidos para quienes la Constitución significa muy poco, si es que algo. Por resumir mucho, usted sabe que el Partido Socialista, a poco de llegar al poder y secundado enseguida por el partido de derecha, atacó directamente la independencia del Poder Judicial. Una clave de una democracia, ¿no? Para ponerlo al servicio de los intereses y componendas entre los principales partidos. Y por saltar sobre muchas transgresiones menores, otro gobierno socialista, seguido por el PP, impuso la llamada Ley de Memoria Histórica, una norma tiránica contra todos los valores democráticos invocados en la Constitución y en sus artículos concretos. Esa ley brutal y despótica pudo imponerse precisamente por la previa adulteración o corrupción de la independencia judicial. Y ha empeorado, si cabe, por la llamada, para mayor sarcasmo, Ley de Memoria Democrática, cocinada más recientemente bajo el reinado de usted, y que pende como una espada de Damocles sobre las libertades más esenciales. No las menciono en la carta, se da por supuesto. La libertad de investigar, de cátedra, de expresión, etcétera, ¿no? Eso aparte de todos los daños que ha hecho al patrimonio histórico, en fin, monumentos, etcétera, ¿no? Pero sigue la carta. Pero la embestida contra la democracia ha golpeado a la misma base de esta, expuesta así. La Constitución dice así: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Esto es necesario, porque sin ese principio, que es anterior a la Constitución y por encima de ella, es decir, la unidad de la nación española, sin eso ni la democracia ni ningún otro sistema de gobierno podrían generar otra cosa que un peligro permanente de disgregación y guerra civil, del que la historia nos ha advertido seriamente. Con esto quiero referirme a la destrucción de la legalidad republicana por el Frente Popular, que trajo consigo la guerra civil. Y de no haber traído la guerra civil habría traído una tiranía terrorífica, ¿eh? Y sigue la carta. Pero usted sabe muy bien que ni los partidos separatistas ni el socialista aceptan ese fundamento en la nación española. Todos niegan la nación española, reduciéndola solo a un Estado
impuesto sobre varias naciones con derecho a autodeterminarse en una confederación o a separarse unas de otras. En rigor, tendrían que separarse, porque toda su propaganda, desde la enseñanza a los medios de masas y las políticas correspondientes, llevan decenios socavando tenazmente los lazos unitarios forjados por la historia y la cultura y denigrando y execrando la propia idea de España. Porque esto es así. Unas políticas amparadas también por los gobiernos del PP, lo que revela que su identificación con la idea nacional es solo formulística. Como también sabe usted, esa propaganda y políticas concretas han dejado en residual, en varias regiones, la proclamada unidad de la nación, hasta desembocar finalmente en un indisimulado golpismo, el que usted contuvo en octubre de 2017 con un simple discurso, prueba de la poca sustancia de los separatismos bajo sus osadías, protegidas por los gobiernos de uno u otro partido. Si bien el gobierno, que entonces era del PP, se ocupó en aguar y anular el efecto de su discurso. El golpismo, aprovechado también en otras regiones, se ha convertido en la clave de la actual situación política, que tiende a destruir la unidad nacional de siglos y, lógicamente, la Constitución y los valores democráticos asentados en ella. Y la anulación del discurso de usted por el PP en 2017 ha derivado al triunfo de la subversión en toda regla, manifiesto en la amnistía promovida por el PSOE. Las amnistías, en efecto, marcan tradicionalmente el paso de un régimen a otro, y la amnistía actual certifica, o al menos lo intenta, la defunción del régimen constitucional, el cual, aun entre muy numerosas y graves vulneraciones, ha pervivido a trancas y barrancas hasta ahora, dándose el caso, además, de que los supuestos amnistiados no solo no han renunciado en ningún momento a sus designios, sino que se jactan abiertamente de haber impuesto la amnistía al Estado como paso a la secesión completa. Es decir, la amnistía es la apoteosis del delito, no el perdón u olvido del delito, es la apoteosis del delito. Además, es una gran bofetada al discurso con que usted paró el golpe en 2017 y a usted mismo como representante de la unidad nacional proclamada en la Constitución. Y sin embargo, usted ha firmado ese golpe a la democracia y a la propia España. O sea, ¿cómo puede entenderse? Quizá ha pensado usted que en cualquier caso se salva la monarquía, pero la liquidación de la monarquía viene incluida en el programa de destrucción de la democracia y la unidad nacional declaradas en la Constitución, en el programa de un golpismo criminal dirigido contra la convivencia en paz y en libertad en España. Y viene a la mente, de manera inevitable, el recuerdo del suicidio de la monarquía en 1931 y sus consecuencias hasta derivar a la guerra civil. La amnistía, por lo tanto, corona una larga cadena de vulneraciones graves de la Constitución con un golpe que ha acabado de anular la amnistía, la Constitución. Es uno de esos hechos históricos cuyas consecuencias solo suelen apreciarse a destiempo. Cuando vemos que ha ocurrido, por ejemplo, una catástrofe, esto es un inciso, ¿no? Pues tratamos de ver por dónde, cómo ha podido llegar. Y solo después de ocurrida llegamos a darnos cuenta de la importancia que habían tenido algunas medidas anteriores, ¿no? Es decir, es uno de esos, este hecho histórico significa el paso a un nuevo régimen proyectado por quienes se sienten herederos del Frente Popular, el cual, en esencia, fue una alianza de partidos separatistas y sovietizantes, en particular el PSOE, una alianza que hoy se reproduce y que en los años 30 destruyó la Segunda República,
ocasionó una guerra civil y la perdió. Eso. Hoy está plenamente demostrado que se trató de una alianza contra la democracia y no en defensa de ella, como pretende una historiografía cuya falsedad se revela con la evidencia en su incapacidad para sostenerse en un debate intelectual libre. Y que por eso se ve obligada a imponerse con leyes totalitarias de memoria. La abolición de la Constitución y del régimen representado en ella está implícita sin disimulo en dichas leyes de memoria. Y ya de modo espectacular en la exhumación-profanación de la tumba de Franco, un hecho simbólico y al mismo tiempo programático políticamente. Y que también afecta directamente a una monarquía decidida por Franco, como todo el mundo sabe, aunque se trate empeñadamente de ocultarlo. No entenderíamos bien el suceso sin prestar atención a sus autores, los autores de la exhumación. Un personaje entroncado familiarmente con el negocio de la prostitución homosexual y poseedor de un doctorado cuya impostura él mismo ha confesado al retroceder después de haber amenazado con acciones penales a quien pusiera en duda su legitimidad. En ninguna democracia normal habría hecho carrera política un personaje así, pero en España ha llegado a gobernar, prueba de una realidad política profunda, una auténtica putrefacción, ¿no?, del sistema, ¿no? Y como ayudante principal en dicha profanación de la tumba de Franco, pues tuvo a una ministra de Justicia, habría que poner justicia entre comillas, ¿no?, que hacía clan, porque se consideraban un clan, con un juez prevaricador, un Garzón, y con un comisario que se jactaba de obtener información política por medios vaginales, por medio de la prostitución. El simbolismo de la operación se extiende indiscutiblemente a sus autores, dignos sucesores de Largo Caballero y de Negrín, con todo su significado político, moral e histórico. Y recordemos, la profanación de esos personajes no encontró oposición de casi nadie en una democracia visiblemente perturbada. Perturbada, por decirlo de alguna manera, o sea, podrida, ¿no? Ocurre además que la amnistía coincide con una crisis en Europa que no se daba desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una conflagración feroz en el centro mismo del continente, que amenaza con volverse incontrolable y extenderse al resto. Y por ello es mucho más temible que las ya muy sangrientas guerras provocadas en Irak, Afganistán, Libia o Siria, con sus cientos de miles de muertos y millones de desplazados, por los que nadie ha dado una explicación o una excusa. Según decían, era por la democracia. Menuda democracia han aportado, ¿no? Como usted sabe, España permaneció neutral en las dos anteriores guerras mundiales, lo que fue un beneficio absoluto para España y considerable también para el resto de Europa. La razón de fondo de aquella neutralidad estribaba en que los intereses en pugna no eran los nuestros. Pero ahora, los mismos políticos que han destrozado la ley están empeñados en que España llegue a suministrar carne de cañón a unas potencias cuyo interés queda perfectamente reflejado en Gibraltar, es decir, una invasión permanente de nuestro territorio, y en la protección a Rabat, que amenaza con imitar a Londres en Ceuta y Melilla. En cambio, no tenemos ningún conflicto con la potencia contraria, me refiero a Rusia, obviamente, ¿no?, con la que tampoco podemos ni debemos aliarnos. Nunca la neutralidad fue tan esencial para España cuando muchos de los gobernantes de la Unión Europea se proponen declaradamente una nueva contienda, cuyas consecuencias, si llegan a desarrollarse, serían catastróficas para todos los bandos en pugna. España puede y debe ser una excepción si otros empujan o se dejan empujar a la matanza. Si otros países lo hacen, España tiene que evitarlo a toda costa. Claro.
No sé si usted estará en condiciones de presionar todavía contra unos compromisos bélicos muy claramente opuestos a cualquier ventaja o conveniencia para España, contraídos por unos políticos de la amnistía y por su pseudo-oposición. En todo caso, el objetivo de esta carta es hacer consciente a usted y a tantos otros de que actualmente este país se halla sin constitución, mientras se gesta una muy posible guerra general a la que se pretende arrastrarnos. Porque esta es la realidad, una realidad que no hay hojarasca leguleya ni retórica de hojalata que pueda encubrirla. Esta es la carta. Joder, muy bien. Es explicar cosas que deberían ser obvias, pero que no lo son, porque aquí en España la política se ha convertido en pura retórica, retórica sin base ninguna, y es más, ya sin pensamiento ninguno, ¿no? Es la política del zasca, del meme, de la gracieta, este tipo de cosas, ¿no? Sin ningún fondo real, ¿no? Estas cosas las vengo señalando también en Twitter, porque es otro medio de expresión, pero lo que importa es que vayan calando en la gente, porque, como dije antes, muy a menudo llega una catástrofe y nadie acaba de enterarse de cómo se ha gestado. Ahora mismo se está gestando una catástrofe en toda Europa y la mayor parte de la gente hace como que no se entera. Aquí en España ningún partido lo dice, ¿no? Yo creo que Alvise, con quien no coincido en muchas cosas, pero es el único que ha hablado de que España no debe mandar carne de cañón a ninguna guerra exterior. Esto me parece esencial y debe calar en la gente. Es el conflicto de Ucrania es un conflicto creado deliberadamente por la OTAN y por la Unión Europea. No hay que olvidar que Putin no quería la guerra y firmó, junto con los otros, con Ucrania y los representantes europeos, los acuerdos de Minsk, por los cuales Ucrania se comprometía, prácticamente el sentido era que Ucrania se comprometía a respetar, a permitir cierta autonomía por lo menos, a la población rusa de Ucrania, que está entre el 20 y el 30%, y que además se extiende en un arco que va desde Odessa hasta Kharkov. Esto, si veis un mapa, lo podéis ver perfectamente, por el Donbass, Crimea, etcétera. Todas esas zonas siempre fueron rusas, nunca fueron ucranianas. Eso es. Y aquí que el gobierno de Ucrania, de una manera muy similar a como intentan los separatismos aquí en España, tratan de borrar la huella histórica, cultural y política de los rusos, ¿no? Es decir, aquí, así como aquí en España los separatistas tratan de excluir la lengua común española con el pretexto de que no es la lengua propia de la región, o poner la lengua regional a la lengua nacional, pues eso lo han llevado los ucranianos a extremos terribles, ¿no? Negado incluso la gran cultura rusa, Tolstoy, Dostoyevsky, y han destruido enormes cantidades de libros en ruso en las bibliotecas públicas, han hecho una serie de cosas por el estilo. Prohibido la enseñanza en ruso. Entonces, pues, esto es lo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de la cuestión de Ucrania. Es más, una vez, porque los acuerdos de Minsk fueron firmados por Ucrania y por los europeos, con el intento abierto, lo ha confesado Angela Merkel, lo han confesado los ucranianos, en fin, con el intento abierto de engañar a Putin y ganar tiempo para preparar un ejército mucho más fuerte en Ucrania, un ejército que fuera capaz de derrotar al ejército ruso en aquella zona. No lo han conseguido, y como no lo han conseguido, están expandiendo e involucrándose cada vez más directamente en ello. Fue un engaño a Putin y fue un engaño a Zelensky, bueno, a los ucranianos, el anterior a Zelensky, haciéndole ver que con los ataques económicos, con las restricciones que han impuesto a Rusia, que iban a arruinar la economía rusa,
y por otra parte que sus armas, las armas de la OTAN, que iban a suministrar en gran cantidad a Ucrania, pues que eran muy superiores a las armas rusas y que además iban a aislar a Rusia de todo el resto del mundo. No han conseguido ninguna de esas tres cosas y están, pues, en fin, ante este fracaso le quedaban dos opciones: aceptar una negociación que reconociera lo que ya han perdido, porque lo han perdido, o bien ampliar la guerra, que amenaza volverse cada vez más incontrolable. Esta es la situación terrible a la que nos están llevando. Luego, claro, otra cosa que en Twitter he señalado con respecto a Felipe VI, y es que me desconcierta mucho, que la intimidad del rey con la familia real inglesa, que es la familia, es el imperio de Gibraltar. O sea, un rey de España no puede tener esa especie de amistad sumisa hacia Inglaterra, hacia la familia real inglesa, hacia la monarquía inglesa. No puede, porque si lo hace, está ya entregándose, y con ello entregando a España, haciendo de España una especie de inmenso Gibraltar. Esto no puede ser. Y ahora mismo ha estado este rey, que acaba de firmar la destrucción de la Constitución, porque lo de la amnistía es la destrucción de la Constitución, es su anulación ya definitiva, después de los ataques que ha sufrido con las leyes de memoria histórica y otras muchas por el estilo. Pues después de esto es ya la anulación, es el golpismo, ¿no? Pues el mismo que ha firmado esta amnistía, supuesta amnistía, porque ni siquiera es amnistía, el mismo se está paseando por el Báltico. ¿Qué diablos tiene que hacer un rey de España paseándose por el Báltico? El Báltico. Con el pretexto de que Rusia está preparando una ofensiva sobre los países bálticos, cosa que jamás han dicho los rusos que iban a hacer. Claro, porque para entender estas cuestiones, hay que recordar que, por ejemplo, muchas de las intervenciones de la OTAN es decir, de USA e Inglaterra fundamentalmente, pues han sido a base de inventarse amenazas que no existían. Por ejemplo, las armas de destrucción masiva de Irak, y por recordar a nuestra propia historia la cuestión del crucero acorazado Maine en La Habana, ¿no?, que sirvió para atacar a España, ¿no?, para la guerra del 98. Esto debemos recordarlo siempre, porque sus intereses no son los nuestros. Coincidimos en algunas cosas, evidentemente. En principio se defiende la democracia, aunque la democracia actual en Europa es un chiste, ¿no? Son regímenes LGTBI, o sea que además son regímenes. O sea, observe usted lo asombroso que es que la bandera de los LGTBI pues se oficialice en estos países, se haga bandera oficial y aparezca en los edificios públicos, etcétera. Wow. Oiga, mire usted puede ser todo el LGTBI que le dé la gana, eso tiene usted derecho, claramente, tiene derecho a exponer sus ideas, pero no a imponerlas a los demás, no a oficializarlas. Del mismo modo que, porque sería todavía más lógico que un partido como el PSOE o el PP pues oficializaran como banderas de España, representativas de España, sus propias banderas de partido, ¿no? Eso no, es inadmisible, pero se está cayendo en eso. Es decir, esto ya no es una democracia, ya no corresponde a la idea que tenemos normalmente de lo que es una democracia. Así que, por una parte, nuestros intereses nacionales no coinciden con los ingleses, lógicamente, nos invaden en Gibraltar, no coinciden con los de USA, que tienen aquí bases militares muy importantes que en caso de guerra, de esta guerra que se puede volver incontrolable, nos harían blanco de los proyectiles rusos, ¿no?, que además protegen a Marruecos. Marruecos es la única amenaza que tenemos, y frente a una amenaza como Marruecos, hoy por hoy, yo creo que en bastante tiempo no tenemos ninguna necesidad de que nos proteja nadie. No olvidemos además que la OTAN no protege a Ceuta y Melilla. ¿Por qué no las protege?
Por la sencilla razón de que lo consideran ciudades marroquíes. Y los gobiernos españoles han aceptado esto por la misma razón, porque en el fondo consideran que antes o después eso irá a Marruecos. No volverá a Marruecos porque nunca fueron marroquíes, sino que irán a Marruecos, se las regalarán. Esta es una concepción de fondo que no se expresa nunca de manera clara, porque claro, eso sería muy fuerte, pero que está ahí en el fondo. O sea, si la OTAN no protege a Ceuta y Melilla, que tampoco necesitaríamos que las protegieran, si no las protege es porque no las consideran españolas. Así de simple. Y así de simple también por lo que los gobiernos tanto del PP como del PSOE pues han aceptado esta situación. En fin, estamos en una situación histórica muy importante y es necesario tomar conciencia de ella, de los riesgos, de los peligros y de que pueden llevarnos a una catástrofe sin precedentes. Nosotros debemos defender nuestros intereses, no los intereses de Inglaterra ni de USA. Debemos defender nuestros intereses y no comprometernos en guerras que ni nos van ni nos vienen, como pasó en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Allí no se libraba ningún interés propiamente español. España tuvo el enorme acierto de mantenerse neutral, a pesar de las terribles presiones que sufrió, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue casi un milagro. Y hoy día, claro, la neutralidad es difícil, mantener una política de neutralidad, pero es perfectamente posible, 100 veces más posible que en la Segunda Guerra Mundial. Y estamos a tiempo. Además, sería la declaración de neutralidad de España, pues haría un gran favor a la paz en Europa, porque disuadiría a muchos otros de ir por ahí. Actualmente solo Hungría mantiene una política en relación con la guerra europea. Y es necesario decir que en las elecciones al Parlamento de la Unión Europea, el único país en que el tema de la guerra tuvo importancia fue en Hungría. Los demás, al parecer, los partidos se hacen como si no supieran nada, como si eso fuera una cosa en Afganistán o algo por el estilo, ¿no? Que sí, es molesta y tal, pero no nos afecta. No, hombre, no, nos afecta de una manera muy directa y puede afectarnos de una manera muy directa y catastrófica todavía. En fin, con estas consideraciones podemos pasar a seguir con la cuestión del franquismo, los mitos del franquismo, etcétera, ¿no? Y conviene empezar por recordar que el franquismo no fue un régimen de partido único. Fue un régimen de 4 partidos, se llamaban familias, pero cada una tenía su organización, sus intereses, su prensa, etcétera, ¿no? Y no se llevaban en general demasiado bien. A menudo se plantea el franquismo como si hubiera sido un régimen falangista. Esto lo desarrolló mucho la propaganda soviética, porque eso le permitía identificar al franquismo, a Franco con Hitler y con Mussolini. No, era un régimen en que había 4 familias muy influyentes, una de ellas la falangista, el movimiento. El movimiento fue básicamente una forma de impedir que entre los falangistas y los carlistas se pelearan, porque eso al comienzo de la guerra se vio que era ya un grave problema y Franco lo solucionó mediante el movimiento, sometiendo a los dos a su autoridad directa, ¿no? Pero básicamente la evolución del movimiento fue hacia la falange. Pero el movimiento no era un partido único, ni un partido que ocupara el Estado y dentro de un Estado que ocupara la sociedad, que es lo que ocurre con los totalitarismos. No, era como ha dicho Ricardo de la Cierva, era simplemente un ministerio que además poco dotado económicamente. Es decir, la falange tuvo su gran importancia, pero era una importancia dentro del conjunto de los 4 partidos menor. El partido realmente influyente fue el religioso, el ligado al episcopado, básicamente, ¿no? En todas las las querellas y dificultades que hubo entre la falange y el sector, vamos a llamarle católico, pues ganó el católico.
hablamos de católico de una manera, porque aquello era muy especial. El régimen se declaró católico por varias razones. Una de ellas es que estas 4 familias se declaraban católicas también. Era, digamos, el elemento que las unificaba, que las unía. Por otra parte, durante los años 40 y 50, Roma, pues el Vaticano, fue el apoyo internacional mayor que tuvo el franquismo frente a todos los intentos de aislarlo y de crear una gran hambruna en España. Pero claro, esto pasó, cambió, y llegó el Vaticano II, etcétera, que siempre hay que darle la importancia que tiene y que muchas historias del franquismo casi no aparecen, ¿no?, como una cosa secundaria, ¿no? Bueno, pues uno de los problemas que hubo ya en los años, ya desde el principio, pero ya en los años 60, pues fue las rencillas, casi el choque entre el Opus Dei y la Falange. Uh-huh. Es decir, pese a los espectaculares logros económicos y sociales de sus últimos 15 años, y a pesar de una subversión contraria contra el régimen, no muy peligrosa, pero que existía ahí, era permanente, ¿no?, sobre todo comunista, y luego terrorista, de la ETA sobre todo, pues los problemas políticos internos en el régimen pues no cesaron de crecer. Había una gran prosperidad económica, pero había al mismo tiempo problemas políticos internos cada vez mayores. Y aunque Franco logró casi siempre embridar a las familias, las rivalidades entre ellas podían volverse destructivas. Hay que tener en cuenta que la aversión del franquismo a los partidos provenía de la experiencia de la República y el Frente Popular, cuando los partidos se olvidaban de cualquier interés general para hacer del interés de partido lo único que contaba. Esto es una tendencia en toda política y en todo partido, ¿no? Pero se puede mantener a raya, ¿no? Cuando hablamos de democracia, bueno, tendremos que explicar algunas cosas sobre ella, pero no ahora. Ya vimos, por ejemplo, cómo las querellas entre el tradicionalista Varela, general Varela, y el falangista Serrano Suñer, pues motivaron una remodelación ministerial en 1942, en plena Guerra Mundial, y cómo, según terminaba la Guerra Mundial, la contienda europea, pues los juanistas, los monárquicos de Don Juan, llegaban a extremos que se pueden catalogar perfectamente como alta traición. Además, muy peligrosos porque aunque los monárquicos en aquellos momentos tenían muy poco prestigio y muy poca influencia en España, me refiero a la monarquía, dentro de los generales había muchos monárquicos, que eran por eso era tan peligroso, ¿no? Eso es. Uh-huh. Pues desde entonces, y he dicho que eran de alta traición, ¿eh? Ya lo hemos hablado, ya lo hemos visto, cómo, de acuerdo con los servicios secretos useño e inglés, trataron de crear casi una situación de guerra civil en España, para traer la monarquía, utilizarla como pretexto para traer los tanques y los aviones de los aliados e imponer aquí a Don Juan. Uh-huh. Bueno, pues luego las pugnas internas pues discurrieron de forma más apacible, aunque no llegaron a serlo del todo. Pero según avanzaban los años 60 y se hacía evidente el deterioro físico de Franco, que tenía desde 1969 tenía la enfermedad de Parkinson, pues en aquellas circunstancias crecían la inquietud y la incertidumbre y los manejos de las distintas familias con vistas a la evolución posterior a Franco, ¿no? Quizá la querella más reveladora fuera una porfía sorda entre el Opus Dei y la Falange, junto con maniobras del sector democristiano, ¿no? O sea, dentro de la Iglesia se abrió un nuevo frente cuando personajes ligados al Opus Dei adquirieron posiciones de poder e imprimieron una nueva orientación al régimen a partir de 1957.
Cabe recordar que ya en los años 40 la postura de Falange era mucho más abierta culturalmente que la del Opus Dei. Hemos hablado ya de aquella célebre polémica que duró hasta los años 60 entre los que querían excluir de la cultura española pues a la cultura que había sido importante, de escritores, en fin, artistas, etcétera, de carácter izquierdista, pero que no dejaban de aportar a la cultura general española. Eso es. El Opus Dei se oponía, la Falange era mucho más abierta. El Opus Dei, que significa obra de Dios, pues es una institución religiosa que fundó José María Escrivá de Balaguer, quien había publicado en 1939 su famoso libro Camino. Este libro se componía de consejos morales expresados en plan paternal y con propósito de santificar la vida ordinaria y el trabajo. El libro, pues algunos lo han calificado de ramplón o de manipulador, otros en cambio lo consideran una obra maestra que llega al corazón de sus adeptos, ¿no? En todo caso, ha sido el texto doctrinal español más difundido del siglo XX, llegando a más de 4,5 millones de ejemplares en muchos países y en muchos idiomas. Es decir, tiene una influencia muy amplia. El Opus se dirigía a todo el mundo, buscaba especialmente a personas de influencia intelectual y política, y sus numerosos enemigos lo tildaban de secta, ¿no?, similar a la masonería. Aparte de los sacerdotes, tenemos que ver lo que dicen unos y lo que dicen otros, lógicamente, ¿no? Aparte de los sacerdotes, un número de adeptos laicos, numerarios, llamados, pues optaban por el celibato, siendo gran mayoría los supernumerarios, que quedaban libres de ese compromiso, ¿no?, del celibato, ¿no? Políticamente, se suponía que el celibato permitía a las personas adeptas a él, pues dedicar su energía plenamente a la labor espiritual, ¿no? Políticamente, el Opus Dei se definía como neutro, pero por entonces en España era casi totalmente favorable al régimen, incluso favorable de una manera muy, muy fuerte, ¿no?, como hemos visto en su polémica con la Falange, ¿no?, muy exclusivista. Pero en los años 60 surgieron dentro de la Falange personas críticas y en el Opus críticas con el régimen o abiertamente contrarias a él, ¿no?, a Franco, ¿no? Dentro de la Iglesia, el Opus pues suscitaba recelos y también rivalidades de los jesuitas y de otras congregaciones que llegaban a motejarlo de una iglesia dentro de la Iglesia. El Opus competiría con la Asociación de Propagandistas, otra sociedad eclesiástica, Asociación Nacional de Propagandistas, una sociedad eclesiástica de carácter intelectual y con derivaciones políticas, que progresivamente seguía haciendo democristiana. Esta asociación, ACNP, pues llamada también con ironía la Santa Casa, fue fundada por Ángel Herrera Oria, un jurista y periodista que llegaría a cardenal y había orientado a la CEDA durante la República y poseía una amplia red de prensa con personajes relevantes en política, ¿no? Su fundador, Herrera Oria, se había manifestado contrario al alzamiento de julio del 36, pero finalmente lo había asumido. Hombre, lógicamente no. Cuando estaban asesinando a Mansalva, pues alguna postura había que tomar, ¿no? Era una asociación muy elitista, democristiana, como digo, próxima a lo democristiano, y convivía en él, pues me refiero a la ACNP, ¿no?, convivía un mayoritario apoyo inicial al régimen con una corriente crítica y finalmente contraria, según la Iglesia, después del Vaticano II, se iba distanciando del franquismo, ¿no? En la segunda mitad de los 60, el franquista Federico Silva Muñoz
llamado el ministro de Eficacia, Obras Públicas, pues se sentía cada vez más aislado entre sus compañeros democristianos, que se hacían cada vez más antifranquistas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la fuerza que fueron tomando los separatismos en la transición y después desde la transición se debe fundamentalmente a los democristianos. Bueno, ya desde los años 40 el Opus creció por varios países de Europa y América. En España, pues, cobró una posición importante en la enseñanza y que se hizo además hegemónica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El CSIC, pues, había sido impulsado por un bioquímico y sacerdote opusdeísta llamado José María Albareda, pues trataba de revitalizar la ciencia y crear tradición científica en España. Porque es verdad que un defecto de la cultura hispánica aquí en América, pues es su poca fuerza, digamos, científica y técnica, ¿no? Siempre se puede remediar y en parte se ha ido remediando, pero no del todo, ¿no? Pues el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, continuaba la labor de la Junta de Ampliación de Estudios, JAE, de la Institución Libre de Enseñanza, pero con un espíritu católico, contrario al espíritu laicista de la Institución Libre de Enseñanza. La obra de CSIC superó a la de la Junta de Ampliación de Estudios y fue muy elogiada por científicos como Severo Ochoa o Gregorio Marañón. No obstante, varios miembros del Opus ligados al CSIC, como Calvo Serer, junto con algunos jesuitas, atacarían en los años 40 la posición culturalmente aperturista de la Falange en torno a Ortega y Unamuno, a la que me refería antes, ¿no? Una polémica que hemos mencionado también en estos capítulos, ¿no? La Universidad de Navarra fue obra directa del fundador del Opus y una institución prestigiosa, sobre todo en el ámbito de la medicina, y ocasionó nuevos roces con la Falange, porque la Falange era contraria a las universidades privadas. Pero sería con el cambio de política económica de 1957 cuando las tensiones entre el Opus Dei y la Falange pues se hiciesen mucho más fuertes, ¿no? La Falange pues se sentía especialmente ligada a la política autárquica, que fue desde luego un éxito notable. Luego lo han puesto verde, pero sí permitió la reconstrucción de España con las propias fuerzas en unas circunstancias muy penosas, no muy difíciles, exteriores, ¿no? Y, como digo, fue un éxito muy notable. Y como expresaba con amargura el falangista ministro de Vivienda José Luis Arrese, pues dice: entonces, sin tanta alusión a la renta per cápita, a la coyuntura sincronizada, la reactivación produccional, las problemáticas funcionales y tantas frases de puro camelo inventadas por el grupo que nos había venido a sustituir, trabajábamos de verdad por elevar el nivel de vida de los españoles y lo buscábamos por el procedimiento único de procurar que ese nivel elevase a los de abajo, aunque trajera a los de arriba un descenso igualitario. Esta era la política que asumía la Falange. Sí, sí. Y sin duda, pues hay que reconocer que a la Falange se debían políticas sociales del régimen, concretadas en la seguridad social, también en una amplia gama de medidas como la construcción de viviendas baratas, subsidios, universidades laborales, leyes contra el despido, etcétera, ¿no? Con todo, el mismo éxito de la autarquía había creado una situación nueva en la que las medidas anteriores ya no servían. Esto es una lección que podemos ver. Generalmente, una política económica tiene éxito durante una temporada y luego se agota y es necesario pasar a otra, ¿no? Esto está pasando constantemente, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ya en la gran crisis de los años, a partir de 1929, ¿no? La Gran Depresión,
hubo una gran discusión sobre si lo que convenía era aplicar unas políticas liberales que, con el supuesto de que el mercado se arreglaba a sí mismo, ¿no?, de sus propias crisis, o bien políticas de inversión estatal, etcétera, que era lo que proponía Keynes. Y lo que después de la Segunda Guerra Mundial, pues se adoptó la política de Keynes, ¿no? Según la teoría de sus contrarios liberales, eso tendría que haber hundido la economía y no haber resuelto nada. Y sin embargo, lo que dio lugar fuera lo que se llaman los 30 años gloriosos, en los que la economía de USA y europea creció como nunca antes, a pesar de que la intervención estatal era muchísimo mayor, llegaba al 50% del PIB, la participación del Estado, ¿no?, a través de la seguridad social, la enseñanza, etcétera. Y esta tendencia pues llegó a agotarse también, siendo sustituida por la que se llamaba neoliberal, representada pues por Margaret Thatcher de Inglaterra o el presidente useño, ¿cómo se llama, hombre? Reagan. Ronald Reagan. Exactamente. Sí, sí. Sobre todo, ¿no? Bueno, pues y que a su vez ha llegado a una situación actual en que no se sabe muy bien por dónde salir. Bueno, pues como digo, la autarquía había creado una situación nueva en que era necesario adoptar medidas nuevas. Pues en el gobierno de 1957 ya fue significativo que no entrara el falangista exministro de Trabajo, José Antonio Girón, que había sido uno de los principales impulsores, sino el principal de las medidas a favor de los de abajo. Tampoco antes había promovido poco antes Girón había promovido una fuerte subida de salarios que ocasionó una alta inflación y con ello pues había mostrado las limitaciones de aquella línea, ¿no? La nueva política económica pues fue identificada popularmente con el Opus y calificada de tecnocrática, en el sentido de poco comprometida ideológicamente. Nueva política económica. Eso era también el nombre que adoptó en la Unión Soviética en tiempos de Lenin el cambio de política abandonando el comunismo de guerra, que estaba destrozando materialmente al país y creando unas brumas gigantescas, para permitir una cierta economía privada, que fue lo que salvó la economía rusa en aquel momento, ¿no?, aunque luego fue liquidada otra vez por Stalin, ¿no? Bueno, pues aquí hubo una nueva política económica, no tan drástica, ¿no?, ni tan brutal, pero lo hubo, ¿no? Estas valoraciones de la nueva política económica en España, pues, en parte son ciertas, salvo por el hecho de que sus promotores eran abiertamente franquistas. Eran abiertamente franquistas, pero poco comprometidos desde el punto de vista ideológico y desde luego poco simpatizantes tanto de la autarquía como de la falange, ¿no? Y también al mismo tiempo ese franquismo, un sector de la falange que era partidario de una creciente democratización, esto también se olvida, pero fue así, pues los consideraba inmovilistas a los del Opus. El poder de los pocos pero importantes ministros pertenecientes al Opus Dei pues aumentaba porque procedía indirectamente del ministro de la Presidencia, Carrero Blanco. Carrero era un conservador tradicional que no tenía la menor simpatía por la falange y era el consejero más estimado por Franco. Carrero no pertenecía al Opus, pero se convirtió en protector del Opus Deísta numerario López Rodó, de Célibe, a quien había nombrado secretario general técnico de la presidencia. Y la amistad entre ambos parece haber nacido del consejo y ayuda de López Rodó, con una ocasión de una difícil crisis matrimonial de Carrero, ¿no? López Rodó era además un catedrático brillante de Derecho Administrativo y un excelente administrador él mismo, como iba a demostrar, ¿no? El enfrentamiento entre el Opus y la falange iba más allá de la economía.
O sea, la crisis universitaria de 1956 pues había provocado la impresión de que la sucesión de Franco, decidida por la ley de sucesión de 1947, debía clarificarse más, a fin de institucionalizar a fondo el régimen. José Luis Arrese, falangista y ministro secretario general del movimiento y luego de la vivienda, pues constataba que en la falange el aprecio por la monarquía era casi nulo. Y él pensaba que mezclando el caudillaje con la república podía surgir un tipo nuevo, popular y firme de república presidencialista en el que nunca hubiera faltado un buen sucesor, sin necesidad de rey. Siguiendo a Ortega, los falangistas tachaban a los monarcas posteriores a los reyes católicos de extranjeros y, por tanto, ajenos a los genuinos intereses hispanos. Esto era una estupidez, pero que sea, en fin, una tremenda estupidez, pero que Ortega dijo muchísimas sandeces en el plano histórico, ¿no? Y, por cierto, que influyó bastante en la falange. Arrese criticaba que la ley de sucesión garantizaba la sucesión de la persona, pero no del régimen, porque recaería en el príncipe con mejor derecho hereditario y no en el principal defensor del movimiento, o sea, del franquismo. Y peor aún, según él, implicaba la ilegitimidad de Franco, porque si existía un príncipe de mejor derecho, y así lo reconocía la ley, pues Franco quedaba en el papel de usurpador al impedirle ejercer ese derecho en vida del propio Franco. Esto, claro, era uno de los grandes problemas creados por Don Juan. O sea, Franco dijo que eso de una monarquía que además iba a ser tutelada por Inglaterra, pues que no. Arrese proponía hacer hegemónico al movimiento, que fue crear un régimen verdaderamente falangista, por decirlo de alguna manera, pero esa iniciativa la torpedearon los católicos y los monárquicos. O sea, enseguida tropezó con la oposición de todas las demás familias del régimen, ¿no? Y dentro de la falange, pues, crecía el malestar porque se sentía marginada y utilizada, pero la mayoría de los falangistas también constataban que la propia falange era incapaz para imponer su solución, por lo que se resignaron de mala gana a la salida monárquica. La solución, con la crisis de gobierno de 1957, sería, por lo tanto, la contraria a la que deseaban los falangistas. El triunfador de la crisis fue López Rodó, como explica en el capítulo 5 de su libro de 1977, La larga marcha hacia la monarquía. Lo explica en ese capítulo bajo el epígrafe Cambio de rumbo favorable a la monarquía. Pues esto, ¿no? Franco pensaba nombrar ministro del movimiento al abogado guipuzcoano José María Elola Olaso, pero Carrero le disuadió, haciéndole ver que sería muy mal recibido en el sector tradicionalista y monárquico, tradicionalista o carlista y monárquico, por el ambiente de hostilidad contra la monarquía que se respiraba en el Frente de Juventudes dirigido por Elola. El Frente de Juventudes era la sección juvenil de la falange, ¿no? Sí, sí. Y dice López Rodó, en lugar de Elola, sugería a Carrero el nombre de Solís, que me parecía hombre abierto, con don de gentes y capaz de integrar a los diversos sectores políticos y de dar una nueva imagen al movimiento nacional. Solís, como se demostraría en la crisis del Sahara, ¿no? De la entrega del Sahara, bueno, era un falangista más dúctil, ¿no? Y el clima monárquico se impuso abrumadoramente en el gobierno de 1957. Y era un cambio con mucho calado, porque el ministro de Información, Arias Salgado, iba a dar la noticia del nuevo gobierno con un editorial sobre el relevo de la Guardia. Como diciendo... Hay que cambiar. Sí, hay que cambiar, ¿no? Que se estaba cambiando y a saber, ¿no? Y a saber. Carrero... Nos queda 2 minutos, don Pío, ¿eh? Bueno, pues terminamos ya entonces. Pero sí. Carrero le cortó, le atajó. En seco. Le dijo, no se trata de un simple relevo, se reorganiza la administración central.
Claro, Es decir, que no, Arias Salgado pretendía, por una parte, señalar que había un cambio, pero que seguía todo lo esencial. Y Carrero dijo, no, hay un cambio más de fondo, ¿no? claro. Y López Rodó, pues elaboró la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y la Ley de Procedimiento Administrativo, que garantizaron una legalidad administrativa de muy buena calidad técnica y que se mantendrían en la democracia. Es curioso, porque estaba muy bien elaborado. El inconveniente, pues lo señaló agudamente Arrese, era que la ley de sucesión aseguraba a la persona, pero no al régimen, lo cual era cierto. Pero claro, el régimen, no ya en el 57, pero a partir del Vaticano II estaba ya disolviéndose entre sus propias familias, ¿no? Y el inconveniente, pues, pareció solucionarse, rompiendo la continuidad dinástica, al descartar como sucesor a don Juan en favor de su hijo Juan Carlos. La formación de Juan Carlos en los principios del movimiento al final se demostraría inútil para la continuidad del régimen, pero nadie especuló sobre la presunta ilegitimidad de Franco. Que habría habido una cierta ilegitimidad si hubiera sido nombrado don Juan, porque don Juan era una vez se adoptaba la monarquía, don Juan tenía que ser el gobernante y Franco, mientras no se resistiera a traspasarle el poder, habría sido un usurpador, ¿no? Yo recuerdo a un personaje muy influyente, monárquico, contándome que, claro, la guerra se había hecho entre la república y la monarquía. No, hombre, no, eso no fue así. O sea, si no es por la decisión de Franco, la monarquía no habría vuelto. La monarquía se suicidó, como explicó Franco a don Juan. O sea, ni Franco ni el nuevo régimen no tenía ninguna obligación con la monarquía. Optó por la monarquía porque lo consideraba un símbolo de continuidad histórica y un factor de moderación entre los partidos, entre las familias, ¿no? Pero nada más. Y fue una decisión suya, porque pensaba él, ahora viene don Juan de la mano de los anglosajones y tal, y bueno, la guerra se habría librado para nada. Habría sido una guerra absurda, ¿no? Al final, ¿no? En fin. El caso es que estas cuestiones, ya digo, son cruciales para entender cómo se han ido desarrollando las cosas y generalmente se ven muy mal en la mayor parte de las historias que hoy funcionan. Bueno, pues yo creo que podemos llegar aquí al final. Pues don Pío, lo dejamos aquí con la promesa de volver Dios mediante la próxima semana aquí a una hora con la historia, una hora con don Pío Moa. Le mando un abrazo muy fuerte y felicidades por el blog Más España, Más Democracia. Y recomiendo a nuestros oyentes, nuestros escuchantes, que estén muy atentos a sus reflexiones en el blog y que le sigan en la red social Twitter. Y que defiendan que difundan lo más posible la carta abierta a Felipe VI, porque es una situación histórica la que estamos viviendo. Don Pío, un abrazo muy fuerte. Lo dicho. Un abrazo para todos. Gracias.